Pues ya sin más dilación, creo que vamos a dar paso a Nassim Haramein. Buenos días. Great to be in Spain. Es fantástico estar en España. Gracias. Muchísimas gracias. It's great to be in Spain. Es fantástico estar I wish I aquí. knew a little more Spanish. Me encantaría saber un poquito más de español para dirigirme a vosotros en español. Thank you so much for Muchas coming. gracias por haber venido. Thank you for being here. I'm Gracias really por estar excited to aquí. present this Realmente work me apasiona poder presentar mi trabajo ante todos vosotros. Habrá muchísimas cosas que tal vez os suenen porque hayáis escuchado antes, pero vamos a entrar en más detalle y también habrá cosas nuevas, novedades que voy a presentar en mi ponencia. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Seguís bien la traducción? Fantástico. Realmente me encanta este país. Siempre que he viajado por aquí es fantástico. Fui al País Vasco para hacer un poquito de surf. Debo decir que tenéis sitios fantásticos para hacer surf y me gustaría también practicar un poco de montañismo en este país. Me complace poder presentaros mi trabajo porque, sabéis, estamos ahora en un momento de la evolución en el cual hay ciertos cambios que debemos realizar. Tenemos que hacer cambios en nuestra sociedad, cambios también en nuestro mundo, para que la sociedad pueda ir prosperando y las generaciones venideras tengan todavía un planeta en el que puedan vivir. Para ser capaces de materializar estos cambios, debemos instaurar también cambios radicales en nuestra filosofía y nuestra concepción del universo y también nuestra concepción de la relación que tenemos con el universo. Ahora mismo, mis charlas se centran en los conceptos de que las cosas están separadas e individualizadas ahí afuera, que un punto de ahí y un punto de allá no necesariamente se correlacionan entre sí. Por tanto, yo puedo hacer algo ahí, pero no preocuparme sobre aquello que está sucediendo ahí porque no va a haber una repercusión. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos expandiendo nuestra sociedad y crecemos en este planeta, nos percatamos de que esto no es así. Nos empezamos a percatar de que todo parece estar interconectado, interrelacionado y que si cambia una cosa, entonces lo otro también empezará a equilibrarse y que una cosa tendrá un efecto sobre la otra y viceversa. Por tanto, debemos comprender cómo se relacionan las cosas entre sí y cómo están conectadas entre ellas para poder recuperar el equilibrio, ¿sí? Por tanto, en parte, lo que voy a presentaros hoy es fruto de un pequeño artículo que está haciendo mucho ruido. Me están lanzando tomates, así que a veces tengo que esconderme un poco porque ha hecho mucho ruido. Es un artículo muy pequeño que publiqué el año pasado, cuando estaba, y ahora está en el proceso de ser publicado, y se publicará en los próximos meses en una de las revistas más prestigiosas y más grandes de la física. Se presentó este artículo en una conferencia en la Universidad de Liège, en el departamento de matemáticas, y se llama El protón de Schwarzschild. Y realmente me apasionó poder presentar este artículo y esta ponencia, porque normalmente cuando quiero presentar artículos ante la comunidad científica, solicito poder ponerlos en las conferencias y debo esperar que pueda ser capaz de presentarlos, pero en este caso, por primera vez, debo decir, la conferencia fue la que me pidió a mí que presentara mi artículo, es decir, fue un artículo invitado. Como se trataba de un artículo invitado, pensé por primera vez, puedo decir lo que quiera esta vez. Y realmente me lancé a ello. Hice este
artículo sencillo. Cualquier estudiante que haya hecho un poquito de mecánica, un poquito de matemática, podrá seguir. Hoy vamos a hablar un poco de estas matemáticas y vamos a hacer las operaciones matemáticas, pero no hay que entrar en pánico, porque no va a doleros. Tal vez pueda doler un poquito, pero luego ya todo irá bien. Y os voy a ir llevando una a una por las ecuaciones. Y será una nueva visión del mundo cuántico, del mundo material en el que vivimos. Y sabéis, cuando lo presenté en la conferencia, aunque era un artículo invitado, pensé, uy, es muy radical, tal vez voy a entrar en problemas, me voy a meter en líos. Y cuando llegué a la conferencia estaba un poco nervioso. Sabéis, en medio de la conferencia, resulta que el director de la conferencia vino hacia mí y me dijo, quiero hablar contigo. Y yo pensé, madre mía, ahí vamos. Otra vez, tal vez me pida que me vaya y que no presente mis resultados, los resultados del artículo. Y él vino hacia mí y me dijo, hemos mirado el programa y estás marchando antes de la ceremonia de entrega de premios. Y lo había hecho normalmente a propósito, porque normalmente a mí no me conceden ningún premio. Generalmente lo que me dan es una patada en el culo. Pero resulta que este organizador de la conferencia me dijo, por favor, nos gustaría que te quedaras para la entrega de premios. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, pues no debería decírtelo, pero tu artículo ha pasado la evaluación de pares y ha ganado el premio al mejor artículo. Y yo me quedé totalmente en shock, en estado de shock. Pensé, ¿estoy en el mismo planeta? ¿Me han cambiado el planeta? ¿He escuchado bien lo que este hombre me está diciendo? Y me dijo, y pensé, bueno, sí, de acuerdo, cambiaré entonces ahora el vuelo, cambiaré el horario de mi vuelo. Creo que gané este premio, aunque haya muchos físicos a los cuales esto no les haya gustado nada, porque es tan sencillo y es elegante a la vez. Describe el átomo de una manera muy radical, pero a la vez elegante. Y hoy lo vamos a estar analizando. Así que empecemos. Veamos. Okay. Barcelona. Barcelona. Wonderful. Fantástico. I'm gonna run you through. Os voy a ir llevando. ¿Cuántos de aquí han visto mi DVD? I see. Ya veo. Voy a iros llevando por las cosas más básicas. Incluso si ya lo habéis escuchado, vamos a seguir todo el proceso, porque siempre va bien volver a escucharlo y os voy a ir dando más detalles. Todo esto empezó cuando yo era muy joven, tenía unos 9 años, de hecho. Empezó incluso antes, porque tuve unas experiencias esotéricas cuando era muy joven, entre la edad de 5 y 7 años. Tuve muchas experiencias esotéricas y yo era un niño poco común, debo decirlo, puesto que no encajaba en el sistema escolar. Realmente no me iba tan bien en la escuela porque vivía en una especie de mundo propio con el cual yo interactuaba, mi propio mundo. Y cuando estaba ahí sentado en la clase durante horas y horas, gastaba mucho tiempo en mi propio mundo y no os prestaba atención, debo decirlo, debo reconocerlo. Y el caso es que no se me daba muy bien la escuela en ese momento, pero cuando el profesor iba a la pizarra y yo tenía 9 años y me dijo, hoy vamos a hablar de las dimensiones, entonces eso realmente
me because I had all these other captó la dimensions atención, going on, porque so yo I ya thought, estaba pensando "Oh en my God, dimensiones y pensé, Dios mío, adults know ahí about está, this?" los adultos saben And I thought, de "Oh, he's gonna esto. talk Y pensé, about all bueno, these va a other hablar de worlds and all todos this." I'm estos like, otros "I don't know mundos. any adults Y that know yo about pensé, this." no conozco a ningún And I thought, adulto "Wow." que sepa de And then I esto. was Y pensé, wow. Y de so repente, para mí disappointed fue tal decepción because it escuchar wasn't lo que el that at profesor all. dijo, porque no era lo que yo quería What en he absoluto. did is he made a Lo que little hizo black dot, fue a little trazar white dot on un the punto blackboard. blanco en la pizarra, And he un said, puntito "This is pequeño, the first y dijo, dimension. esta es la primera dimensión, Dimension 0. la dimensión And it 0, doesn't exist. y no existe. And from that moment Y a partir de ese momento, on, I knew I was gonna supe fail that que class. iba a suspender esa clase y no me iba a gustar. Lo sabía, sabía que no lo iba a hacer bien. Why? ¿Y Because por I was qué? sitting in the back Porque of the estaba ahí class, sentado and al all the fondo way de from la the back of sala the class, y I desde could el see the fondo dot. podía ver ese punto. So if it didn't Por tanto exist, pensé, how si este could I punto no see it? existe, ¿cómo es que lo puedo ver? How could I experience ¿Cómo it? puede I'm ser there, que I lo see it, it must experimente? exist. Está ahí, lo veo, tiene que And then existir he ese did punto. something Entonces remarkable. He hizo took a algo bunch of bastante dots and put notable, them in a fue line trazando una serie de and said, puntos, "That's trazó una dimension línea y dijo one." que esa es la dimensión 1 And it still doesn't enclose volume, y que so sigue it still no doesn't incorporando el exist. volumen, por tanto sigue sin existir. And then he took Y luego 4 of those lines, cogió put them 4 de estas together líneas, into a las puso plane and juntas said, en un plano "The plane y dijo, este is plano two-dimensional. tiene 2 dimensiones, It is the es un plano dimension bidimensional that your y esta es comic la strip dimensión books en la que están live in. escritas los And it cómics que still leéis, doesn't pero exist sigue sin existir, because it doesn't enclose volume." puesto que no incorpora el And I volumen. could see all the other Y kids yo in pude the ver al class resto de were very niños crushed que that estaban their, ahí también their contentos porque, superhero didn't exist. bueno, pero les sorprendía que su superhéroe favorito no And existiera. then he took Y después lo que hizo el profesor 6 of these fue coger non-existing 6 planes de estos planos que no them existen, together ponerlos into a cube. juntos en un cubo and said, y "The decir, cube el cubo encloses volume. incorpora el volumen, The cube el is cubo the third dimension, es la tercera and that dimensión, one exists." y esta sí que existe. And then I was really confused. Y ahí fue cuando yo me quedé completamente Because if you have a confundido. dot that doesn't Porque si exist, tenemos that un makes punto a que no line existe, that que doesn't traza una exist, línea que that no makes existe, a que traza a su vez non-existing plane. un plano que no existe, I don't care if you slap no me importa 300 si coges million 300 millones de planos que no existen y los pones juntos. Sigues sin conseguir la existencia a partir de la inexistencia. In this case, En all este you have caso, is lo único que non-existence tenemos to es the la no fourth. existencia elevada a la cuarta potencia. Non-existence 4 times over. La no existencia 4 veces. So, I was coming back Es from a decir, physics conference yo once with a una very, vez volvía de very, una conferencia de física a famous mathematician. que había impartido un matemático muy famoso He was having a really hard time y él lo estaba he pasando was mal sitting beside porque me estaba in the plane sentado coming from, en el avión al lado mío. Georgia Íbamos de all the way Georgia back to California. y volvíamos So a that's a long California. flight, and Se trata de un vuelo he bastante had largo me on one y me side tenía and, a mí a un lado 37,000 feet on the other. And y bueno, so tenía ahí he was stuck. 37.000 pies de distancia. Estaba atrapado, no podía salir And corriendo, I me asked tenía him, que we were aguantar. discussing Y space and time, and le he was pedí que saying discutiéramos that, el espacio-tiempo. space Y él and time decía is que el flat espacio y el tiempo on eran non-cosmological planos distances, en las and I was distancias saying, no cosmológicas. "You mean like a Y yo le decía, two-dimensional ¿quieres plane decir como flat?" los And he says, planos "Yeah, like flat." And I'm bidimensionales? Y le like, dije, "Okay, well, what I sí. would like Y yo le to know dije, is bueno, pues lo que querría how saber thin es cómo is puede flat?" ser que entonces sea plano y qué debe... How thin is ¿Qué the delgado tiene que ser ese plane? plano? ¿Qué delgadez And he tiene looked un at plano me. bidimensional? Y me miró y pensó, "Ah, Rough. And he ya said, estamos." "Well, Y it's, dijo, bueno, pues it's, infinitely thin." es infinitamente delgado. Okay. Ahí lo tenemos, Now muy we're getting bien. somewhere. Ahora vamos a algún sitio. And so, when I was coming back Y from cuando school volvía after de la that escuela, lesson, después de esta I, lección que os he explicado antes, la de las dimensiones, estaba en un autobús y tenía un trayecto de autobús ante mí bastante largo, 1 hora y media, puesto porque a mí no me dejaban de expulsar de la escuela y mandarme a casa, siempre me pasaba. Realmente así era como ampliaba mi educación en esos trayectos de bus.
Y ese día tenía tanto tiempo para pensar, así que iba pensando en todo esto y pensaba, ¿cómo puedo solucionar este problema? Necesito saber qué son las dimensiones en las que vivimos y en qué consiste la realidad en la que vivimos. No puedo pasar ni un día más sin saberlo. Tengo que descubrirlo. Tengo que desentrañarlo. No sabía que había muchos filósofos, matemáticos y muchas personas que ya habían trabajado en este acertijo, en este problema. Simplemente tenía 9 años, yo solo tenía 9 años y pensaba, quiero solucionarlo antes de salir del autobús. Creo que el universo se compadeció de mí, porque si no seguiría estando ahí en el autobús dando vueltas y vueltas y vueltas. Pues resulta que una persona especializada en geometría e ingeniería había trabajado en este trabajo y también muchos filósofos lo habían abordado. Pero mientras estaba ahí sentado en el autobús, pensaba que tenía que haber una solución fundamental. Reflexioné acerca de esto, cerré los ojos y utilizando el ojo de mi mente conseguí salir del autobús y vi cómo el autobús se convertía en un pequeño punto. Fui alejándome con el ojo de la mente y la ciudad se iba convirtiendo en un punto. Seguía yendo hacia afuera, más lejos y todo se iba volviendo a un punto. Y el sistema solar se convirtió en un punto. Seguía alejándome, la galaxia también se convirtió en un punto. Y pensé, Dios mío, todos son puntos que van yendo hacia arriba. Y luego logré volver a la galaxia, volver al sistema solar, volver a la ciudad en la que estaba, al autobús en el que estaba, abrí los ojos, miré mi mano y pensé, me pregunto de qué está hecha mi mano. Cerré los ojos e hice un zoom para entrar dentro de mi mano y vi que mi mano estaba conformada de millones de puntos que llamamos células. Y fui entrando en la superficie de una de estas células y fui mirando con atención y de repente se abrió y había miles de millones de pequeñas estrellas, pequeños átomos. ¿Sí? Y entonces fui avanzando, entré en uno de estos átomos. ¿Y qué había ahí en el centro de ese átomo? Pues un pequeño punto, un puntito, al cual también logré acceder. Y ahí dentro había otro punto. Y de repente pensé, Dios mío, también hay puntos cuando vas hacia adentro. Y así fue cuando me percaté de que la única manera de solucionar este acertijo es concluir que la única cosa que existe es el punto. Exactamente lo contrario de los axiomas actuales para las dimensiones. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque, ¿sabéis? Toda la matemática, toda la física que estamos escribiendo, que se está escribiendo, la mayoría de la física que se escribe hoy en día para describir nuestro mundo se basa en esos axiomas de las dimensiones. Y si esos axiomas no son completos o son un poco incorrectos o escuetos, entonces las respuestas que estamos obteniendo también son escuetas y malas. Y por tanto, si cogiéramos esta física y la extrapoláramos, cogiendo la filosofía, entonces también esa filosofía estaría mal. Por tanto, es realmente importante darse cuenta de todo esto. Y ahí fue cuando estaba muy contento, estaba ahí en medio del autobús, miré a las personas, vi que ellos también estaban hechos de pequeños puntos y teníamos miles de millones de estos puntos y pensé, wow, todo empezaba a encajar. Estaba teniendo esta especie de momento que a veces todos tenemos. Estoy segura de que también habéis tenido momentos así. Y sabéis cómo te sientes cuando estás en uno de estos momentos. Lo primero que quieres hacer es decírselo a alguien, contárselo a alguien. Sabéis normalmente cómo esto funciona, ¿no? Te miran así como, ¿qué? ¿Te has tomado las medicinas esta mañana? Por tanto, cuando llegó el autobús a mi casa, salí corriendo, fui corriendo a casa, esperé a que llegara mi madre del trabajo y cuando llegó mi madre fui a ella y le dije, mami, he descubierto algo muy importante en la escuela hoy. Y ella me dijo, ¿ah?
Fue la primera vez que me vio contento acerca de la escuela y fue como, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y le dije, mami, he aprendido algo sobre las dimensiones y creo que no tienen razón, que sí, equivocado lo que no me han contado en la escuela sobre las dimensiones. Y pobre, qué cara de desesperación en mi madre italiana. Hay una fuerza que no se ha calculado en la física. La fuerza de su mirada no ha sido calculada, pero yo le pensé, tengo que contárselo, estamos hechos de pequeños puntos que van hacia el infinito, hacia arriba, hacia abajo, todo se reduce a puntos. Y ella me miró a mí y me dijo, ¿de verdad? Y le dije, sí, mamá. Y me dijo, vengo de trabajar. Llevo 8 horas en el trabajo y no me siento infinita, nada infinita. Y si respondes esto en la escuela, probablemente vas a suspender. Pero ella había dicho algo muy importante, porque si tienes un sistema finito y tienes divisiones infinitas, ¿cómo pueden relacionarse ambas cosas? Si tienes por un lado el infinito y por otro lado los sistemas finitos, ¿cómo puedes correlacionar ambas cosas? Si todo es infinito, ¿cómo puede ser que no todo caiga en el infinito? ¿Y cómo puede ser que haya cosas que estén acotadas y que haya condiciones de límites? Tuve que plantearme ese problema y pensé, debo empezar a hablar de todo esto. Hay que encontrar una solución para este problema. Y lo reflexioné durante un tiempo muy largo. Cuando tenía 11 años, aprendí a meditar. Hubo un máster de meditación, un maestro de meditación de la India que me enseñó a meditar. Para mí fue muy importante porque en ese momento estaba bastante desalentado con la especie humana. Realmente estaba dispuesto a salir corriendo y aprendí que había una relación interior, que podía haber un mundo interior que yo podía descubrir, que mis sentidos tal vez no solo estaban fuera de mí, sino que tal vez tenía sentidos que iban hacia adentro, hacia mi fuero interno. Y pensé, tal vez ahí radica la solución. No sabía entonces que esta dificultad entre lo infinito y los sistemas finitos es un abismo fundamental en nuestra sociedad y que ha separado a nuestros físicos. Tenemos la física de las cosas grandes, las ecuaciones de campo de Einstein, que trabajan con las galaxias, los universos, las galaxias, los cúmulos estelares y predicen que el espacio-tiempo se curva de una manera continuada hacia el infinito. Pero luego, cuando miramos el plano de los átomos, de las partículas atómicas, tenemos otro tipo de física, la teoría cuántica, que predice números cuánticos, estructuras lineares finitas. Y ambas teorías no concuerdan. Sin embargo, ¿sabéis? Este abismo, esta diferencia entre el infinito y los sistemas finitos todavía es mayor. Se puede ver, por ejemplo, esta división entre las personas científicas y las personas más espirituales. Las espirituales tienen la tendencia a pensar en una ingente e infinita cantidad de posibilidades. El infinito en todas partes, un continuo infinito. En cambio, los científicos tienden a pensar en sistemas cerrados y finitos con soluciones muy concretas. Por tanto, de un modo habitual, ambas tipologías de personas no concuerdan. Y ese abismo es todavía más grande. Se puede encontrar también entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen esa tendencia a pensar en una cantidad infinita de posibilidades, en un continuo. Sí, cariño, puedo estar haciendo estas 25 tareas a la vez, no hay problema, ¿sabes? Soy mujer. Puedo hacer este multitasking, estas múltiples tareas a la vez. En cambio, los hombres normalmente intentan analizar un sistema cerrado
Ahí se quedan encallados de un modo, con piezas fundamentales cada vez, y van y dicen, cariño, lo siento, estoy ocupado con una cosa, no me molestes. ¿Sabéis? Por tanto, tenemos por un lado los infinitos, el continuo, y por otro lado las funciones cuánticas, y puede suceder que ambas tipologías no concuerden. Y de ahí viene el divorcio, ¿lo sabéis? ¿Cómo podemos reconciliar estas dos corrientes? ¿Cómo podemos unificarlas? Pues bien, os voy a demostrar con una geometría muy simple que sí que concuerdan ambas cosas, que de hecho las dos tendencias son complementarias, que no se puede tener infinitos sin límites finitos y no se pueden tener límites finitos sin el infinito. Empezaremos con el círculo y diremos que este círculo define el espacio, un espacio finito. Recordad aquí que este círculo podría ser una esfera. Podría ser una esfera que definiera el espacio. Dentro de esa esfera voy a poner un triángulo equilátero. Este triángulo en una esfera podría ser un tetraedro. Un tetraedro constituye la geometría pitagórica clásica, tres caras con una base. Y podemos decir que el universo tiene un giro. Todo lo que vemos parece tener esta especie de giro y está polarizado. Es decir, también hay un triángulo en la otra dirección. Resulta interesante pensar en esto, y en esta sección de mi conferencia siempre lo digo porque rápidamente llegamos a un símbolo que puede encontrarse en muchas culturas tradicionales por todas partes del mundo. Daos cuenta de que cuando polarizo el triángulo, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente he definido un nuevo conjunto de límites, que es exactamente la misma geometría con la que he empezado, pero en la próxima escala, en el próximo paso, la próxima fase. Puedo también hacer una polarización aquí, y ahora lo he vuelto a hacer, y he conseguido la siguiente escala. Es muy importante que entendáis que cada uno de estos límites define una parte muy específica en el espacio-tiempo. El centro de cada uno de estos límites es en realidad una cosa muy específica, aunque forma parte de un sistema, cada uno es individual, puesto que observa desde su propia perspectiva individual, en la cual no puede observar ningún otro límite. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Voy a polarizarlo también, y ahora consigo límites incluso más pequeños. Y puedo seguir haciéndolo e ir consiguiendo límites cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. De hecho, si yo doy esta geometría, este programa a mi ordenador, si le pido al ordenador que siga trazando límites y luego haga un zoom y vuelva a hacer otro límite y otro zoom y otro límite, podrá seguir haciendo estos límites hacia el infinito, hasta el infinito y más allá. No obstante, nunca, jamás, nunca, jamás de los jamases, nunca jamás podré sobrepasar ese primer límite con el que he empezado. Nunca jamás saldré de ahí. Seguiré dividiendo y dividiendo y dividiendo, pero dentro del contexto de lo que parece ser el espacio finito.
Now, remember, Pues bien, each recordad, boundary cada defines límite a very define specific set of coordinates from which it una observes the universe serie de from, coordenadas right? muy específicas So desde las each cuales se observa el boundary universo. Es decir, represents cada a very límite specific representa set of information. un conjunto de Each información boundary muy específico y does cada represent a very límite specific representa set también of energy. un conjunto específico de energía. And so, Por tanto, if I can divide to si puedo infinity seguir within the dividiendo context hasta el of a infinito finite dentro space, del that contexto means I del could espacio have finito, esto infinite significa amount of que puedo tener information una cantidad inside infinita the de información boundary dentro of del a límite finite space. del espacio finito. Infinite amount of information. Cantidad infinita de información. Why is this important? ¿Y por qué es esto importante? It's important Pues bien, es in many importante different ways. en muchos ámbitos It's distintos y de important in muchas maneras philosophy. distintas. In philosophy, Es importante en la it's important filosofía, in spirituality, es importante it's en la important in espiritualidad, physics. importante también en la física. Why is it important in physics? ¿Y por qué es importante en la Because if física? the mainstream Pues porque scientific si community la understood corriente mayoritaria de la física we y la would corriente stop mayoritaria de la ciencia building accelerate. empezar a entender esto, dejaríamos de fabricar aceleradores. right? ¿Sí? Not so long ago, No hace tanto tiempo, the scientific community la comunidad got their científica first microscope. obtuvo su primer And they microscopio saw the y cell vieron las células at the biological level. en el And they nivel said, biológico "Oh my y dijeron, God, Dios de mi cells are vida, las so células son small. tan pequeñísimas. They must be the Son tan smallest pequeñas que thing tienen the que ser la universe cosa más does." pequeña que pueda hacer el universo. And then we Y luego, had ¿qué pasó? atoms. Pues que We llegamos a los realized that átomos cells y nos are made percatamos de que las of billions of células atoms, tienen and we miles de went, millones de "Oh, átomos y dijimos, madre de Dios, atoms are los so átomos son teeny. tan súper pequeñísimos They must que be tienen the sin duda que smallest ser thing the la cosa universe más does. pequeña que jamás haya podido hacer el And then universo. we discovered that Y in entonces the middle of descubrimos que en el atoms, centro de los there's a átomos teeny, weeny, hay little, bitty, una little cosita dot. chiquirritísima, un punto muy pequeñito, Protons los protones and neutrons. And we y los said, "Oh neutrones. my Y dijimos, God, those are Dios so de mi vida, teeny." esto sí que es pequeñísimo. They must be Tiene the sin duda que smallest ser thing la the cosa más universe pequeña does. que jamás pueda hacer el universo. And then we start to Y scatter, luego with empezamos a ir building ahí accelerators, a construir colliding aceleradores atoms, para and hacer colisionar getting partículas y smaller chunks and conseguir smaller chunks, partículas a más y zoo más of smaller pequeñas, chunks, and every time we thought, subatómicas, y cada vez "This has pensábamos, gotta be sí, the God esto sí que particle. es la partícula elemental, la It más must be the pequeña, smallest tiene que thing." ser la cosa más pequeña que And haya every hecho time we jamás had el to build universo. Y larger cada vez and teníamos que larger construir and larger aceleradores and más y larger más grandes y accelerators más so that we can grandes collide para atoms poder at hacer colisionar faster and faster átomos a and unas faster velocidades rate. más y más Now, altas. we've built Y ahora hemos the construido largest accelerator este ever acelerador, built, and el we've más grande que reached jamás se ha practical construido, limits. y hemos llegado a The los, Hadron a los Collider. límites prácticos. Tenemos ahí el 17 acelerador mile de long, partículas you know? que tiene Every esa time they turn it on, ingente like, cantidad things go de wrong cosas. because it's like, Es el más grande que se ha you know, construido jamás. one time the Y corals ripped una off vez the que hemos anchor, logrado and went flying 17 miles llegar and ahí embedded themselves in the y hemos detectors, logrado and the whole entrar en thing esos flooded with detectores, liquid todo helium, and tiene they had to evacuate esta... all of CERN, and- Tenemos este miedo de este gran acelerador de mean, the thing partículas is en huge. Ginebra, pero este acelerador es I'm amazed when they gigantesco. turned Me this thing sorprende. on, I Cuando thought lo that, like, pusieron all en of marcha Europe was pensé gonna que toda dim, you know, Europa like, se iba a inundar, iba a empezar a temblar. Tuve miedo realmente cuando crearon este gran acelerador. honey, Es como, shut down the cariño, washing machine. They turned it apaga on la again. máquina de fregar los platos porque la han vuelto a encender. Apaga la lavadora. So, Pues bien, we've reached practical hemos limits. llegado ahí al límite práctico. Lo hemos But alcanzado. if this was understood, Pero si alguien hubiera then we would entendido esto que os he understand that we explicado can antes, keep colliding entenderíamos también atoms into que smaller and podemos smaller hacer colisionar pieces. los átomos We're y not gonna get to llegar the a piezas end. más y más pequeñas, pero no nos va a servir de nada. Nunca habrá un fin, puesto que hay una cantidad infinita de divisiones posibles y por tanto lo importante no es si hay una partícula fundamental, pero si hay una pauta
fundamental para la división, un patrón de división. Y tal vez haya una geometría fundamental que divida el espacio. Y tal vez esto es lo que deberíamos estar buscando. Ya que si comprendiéramos esa pauta, ese patrón de la división, ahora entenderíamos la clave fundamental de la creación, la clave fundamental sobre cómo el universo genera la complejidad que vemos en nuestro mundo. Y eso podría ser útil, eso sí que podría ser útil. Pues bien, yo iba pensando sobre todo esto, pero también se puede pensar sobre todo esto desde la filosofía. En primer lugar, si hay una división infinita en cada límite, eso significa que cada átomo podría tener a su vez una cantidad infinita de energía en su interior. Y eso significa que dentro de nosotros tenemos el infinito. Por supuesto, esto tiene consecuencias enormes en nuestra comprensión de nosotros mismos. Porque ahora pensamos en nosotros como un ser infinito. Y si esto es así, no hablo simplemente de, de la parte espiritual, sino de la parte material, ¿eh? Y eso realmente nos conduce a la comprensión de que quizá, solamente quizá, tenemos este potencial infinito. Pero si realmente nos lo planteamos, si cada persona puede ser dividida hasta el infinito, ¿qué es lo que estamos dividiendo? Tal vez estamos dividiendo el espacio. Vamos a hacer, pues, un experimento mental. Os voy a hacer una pregunta. Si quisierais encontrar algo que conecta las cosas, ¿qué sería? Si os doy todo el universo y os digo, encontradme algo que lo conecte todo, ¿qué es ese algo? Porque ya sabéis, hay muchas personas espirituales que dicen, bueno, no os preocupéis, todos somos uno. Vaya, no importa, dicen, todos somos uno. Pues bien, ¿y cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que todos somos uno? Porque no tenemos un único padre o... bien, no hay un patrón único. ¿Cómo somos todo uno? Así que si queremos decir, si todos somos uno, pues bien, debe haber algo que nos conecte a todos. ¿Y qué debe ser ese algo? Y si tenemos que pensar en ello, ¿qué encontramos? La única respuesta que encontraremos, lo único que podemos decir, eso es lo que lo conecta todo, es el espacio. ¿Y por qué? Pues bien, porque el espacio está en todas partes. Está entre las galaxias, entre las estrellas, entre los cuásares, está entre los átomos, entre los planetas, entre las células, entre los átomos. De hecho, si pensamos en el átomo más denso, la molécula más densa, como por ejemplo el diamante, y hacemos crecer un átomo en la molécula de diamante, entonces tenemos un tamaño de naranja y luego tenemos otro tamaño que está 2 campos de fútbol más allá. Y ahí tenemos el espacio que está entre las cosas. Los átomos no se tocan. ¿Os dais cuenta de que nunca habéis tocado nada? ¿Lo habíais pensado? Nada de nada, porque es que nada se toca.
Si las cosas se tocaran, y si los átomos, si el núcleo del átomo se tocase, es que habría fusión y habría un problema. De hecho, cuando digamos, entre comillas, que tocamos algo, pues hay un espacio planetario, hay todo un campo electromagnético en medio. Nada se toca. Nada se toca en ningún lugar, en ningún punto, en ningún momento del tiempo. Y luego, si nos fijamos en el interior del átomo, lo que vemos es que el átomo es 99,99999 espacio. Todo el mundo material que veis alrededor de vosotros, todo lo que estáis mirando, todo, es 99,99999% espacio. Es mayoritariamente espacio, con una diminutísima parte que llamamos componente magnético, electromagnético. Es esa infinitésima parte, esa parte diminuta, ese 0,00001%. Y bien, cuando me di cuenta de esto, pensé, vaya, quizás nos estamos fijando demasiado en ese punto 0,00001% y quizás deberíamos fijarnos algo más en ese 99,99999%. Quizás el mundo material es simplemente una función del espacio en sí. Quizás el espacio se divide en sí mismo. Y quizás eso es lo que vemos como realidad. Quizás no es la materia la que define el espacio, sino que es el espacio el que define la materia. Así que podéis experimentar ahora mismo vuestro yo espacial. Todo ese espacio que sois, ¿eres consciente de ello? ¿O solo erais conscientes de ese 0,00001% hasta ahora? Así que, bien, para mí todo empieza a tener algo más de sentido si creo que el espacio es la función y es la fuente de todo el mundo material. Es que está en todas partes y es lo que consigue conectar todas las cosas, es lo que conectará todo. Todo radia en el espacio. El espacio sabe lo que se está haciendo en todas partes. Podría ser, de hecho, el agente organizador, porque en la física actual no hay espacio. No hay espacio en ningún lado. No hay espacio en nuestra comprensión para conseguir concebir ese sistema organizador. Quizás la relatividad espacial o general o la teoría cuántica no predicen la biología. No nos predicen a nosotros en toda nuestra complejidad. Y ni siquiera se acercan a ello, porque de hecho se dice que todo es aleatorio. Pero si todo fuera aleatorio, ¿sería posible? ¿Sería posible esa complejidad de un único ser humano? Si pienso en el DNA de cada uno de vosotros, si lo pongo de punta a punta, puedo envolver el mundo 5 millones de veces, el planeta, con los ADNs. Así que hay que asegurarse de que todo funciona correctamente dentro de una complejidad enorme que no se puede reproducir con facilidad.
approximately cells a second. Estamos tirando billones de células por segundo. Moving cells, and you're dividing cells to Estamos make up for the dividiéndolas. cells you're shedding. And when you're dividing cells, Y the cells cuando know what to do. las dividimos, las células saben qué hacer, ya se dividen ellas solas en el orden correcto, para que las células hepáticas sigan creando más células hepáticas y las células del corazón sigan creando otras, para que todo continuamente, todo sabe cómo funcionar continuamente y sabe cómo diferenciar, porque si nos confundimos acerca de esto, ni que sea por unos pocos segundos o algunos minutos, pues habría un problema. Podría haberlo, como mínimo, porque si todas esas células, por ejemplo, si las células de la nariz crean células hepáticas y viceversa, pues la cosa no funcionará. Ya sabemos, son nuestras células. Así que el sistema está autoorganizado y no hay nada en la biología, no hay nada en la física, no hay nada tampoco en la química ni en nuestra ciencia que explique cómo. Y en general, los científicos tratan de apartarse de esta cuestión, no entrar demasiado en ella, porque cuando empezamos a adentrarnos en ese mundo, en tratar de buscar una explicación, la tendencia es que aparezcan las creencias religiosas y alguien suelta, es Dios quien se encarga de todo esto, de organizar todo eso. ¿Pero dónde está Dios? Pues bien, cuando pensamos en el vacío podría realizar ese trabajo, el espacio también, porque sabe cómo se hacen las cosas, sabe que todo se hace de esta manera continua. Y os voy a dar un ejemplo matemático. ¿Tenéis ese cubo de Rubik? ¿Os acordáis, verdad? Seguro que tenéis alguno. Pues bien, si tomamos el cubo de Rubik y se lo damos a una persona ciega, bien, no es muy simpático, la verdad, hacerlo. Pero vamos a pedirle que nos lo ponga en orden. Y bien, esa persona ciega pues va a hacer sus movimientos y de hecho puede calcular en probabilidades cuántos movimientos esa persona ciega deberá hacer para dar con la probabilidad de conseguir tener un cubo Rubik en orden. Y si ese ciego es Superman, podrá seguir moviendo el cubo un movimiento por segundo y a partir de ahí podemos calcular y la respuesta superará los 13 potencia 14 billones de años pasado el Big Bang. La persona ciega no sabe si se está acercando o alejando de la solución que está buscando. Pero si le decimos a ese ciego, si le damos algo de retroalimentación, si le damos alguna pista sobre si sí o si no se va acercando a la solución cada vez que hace un movimiento, si cada vez va mejor o peor, pues entonces la persona ciega podrá ordenar el cubo en 2 minutos y medio, en lugar de todos esos billones de años que tardaría sin saber nada. Y la biología es mucho más compleja. Es mucho más compleja que el cubo de Rubik. Así que debe haber un agente organizador. ¿Hay alguna posibilidad de que este agente organizador sea una función del espacio en sí? No un Dios sentado ahí en su trono con unos anteojos y la barba y que nos va mirando. Si somos cristianos, pues tendremos un bate de béisbol, le daremos un bate de béisbol al Dios por si pecamos. ¿Es así como funciona? Quizá el vacío podría resolverlo todo esto. Quizás el vacío no está vacío, sino que está lleno. Eso es algo a lo que yo llegué como conclusión. Y
Bien, la verdad es que cuesta dar con una respuesta así a través de la escuela, pero yo he investigado mucho living in a camper y viví en una caravana because I was porque, independently studying. bien, yo estaba that allowed me estudiando to have my de own forma thoughts. independiente y esa And forma so I had autodidacta de to estudiarme self-finance. I was a permitía professional organizar skier for mis many years, pensamientos. La verdad es que me dediqué al climber. esquí, fui esquiador profesional, fui también escalador durante muchos años had to y finance bien, my yo own me research. My dedicaba budget was a esto para poder financiar mi $2,500 a propia investigación. And most of it Estaba went to ganando gas, unos so I didn't eat. $2.500 y tenía And, que seguir investigando. eventually I got my first Y de hecho, sponsors, and my first sponsors conseguí mis primeros said, "Well, we'll sponsores help you, y we'll me pay rent dijeron, and give you pues a bien, little te food, vamos a dar una but ayudita, you te have ayudaremos to con el alquiler, etcétera, go pero to lo que physics debes conference." hacer, tú debes ir The a one las we conferencias So científicas I went for y, it. bien, fui I a una wasn't de so ellas, happy a una because I conferencia already de had some física. difficulty with the Y, physics community. bien, yo ya había tenido algún But I pequeño went to this rifirrafe con la conference in comunidad Georgia científica Tech y in en particular la Atlanta, and, física, pero I brought this book. It's fuera called como fuera, Gravitation. pues yo escribí It's kind of este the libro Bible of llamado relativistic Gravitación, que es la Biblia It's de written by las Wheeler, ecuaciones Thorne, and relativísticas Messner. It's the y foundation of general sabéis que relativity. Messner es el fundamento de la And, you can relatividad see it's quite a thick general book, y so, sabemos everything también, you como need to veis, know es un about libro gravity when you bastante try to pick it up. grueso y os podéis herniar si lo lleváis a cuestas. And in the middle of the book is this Y ahí illustration en el at page libro, 719. en la página So I was in this conference, and I 719, kept on asking pues estaba yo en esa fundamental questions, which conferencia was y me annoying seguía a lot of the planteando people in the cuestiones conference. fundamentales que It was a planteaba small también a private los conference with the conferenciantes, director lo of the cual physics les department molestaba, there, y el other director del physicists, other departamento de mathematicians. física, el director del departamento de matemáticas, And todos estaban allí. I was Y attempting to go back yo to the trataba foundations of de physics. volver In al fundamento de la advanced physics física conferences, that's en not esa really allowed. conferencia de física. Y la verdad es que este tipo de cosas no suelen permitirse en conferencias de física. Uno está tratando de indagar acerca del fundamento de la física y se supone que no, eso no hay que hacerlo. Hay que estar en la dimensión 240 de no sé qué. Y la verdad es que hay que estar discutiendo problemas muy complejos y nunca hay que preguntar nada sobre la base, sobre el fundamento. Y yo no dejaba de plantear cosas muy básicas y eso molestaba a todo el mundo. Pero, ¿sabéis qué? En algún momento, en un momento, dije, yo os tengo que parar, dejad de hablar porque tengo esa pregunta. Y me dijeron, bueno, va, venga, ¿qué quieres preguntar? Y yo dije, es que he abierto el libro en esta página y digo, si comprendo bien el universo tal como se describe hoy con nuestras ecuaciones, pues tenemos el ejemplo que vemos aquí, es el ejemplo de un globo. El universo se está expandiendo y tenemos peniques, moneditas pegadas a ese globo. Los peniques representan galaxias que se alejan unas de otras mientras se va expandiendo el globo. Pues bien, a mí todo esto, la verdad es que ando un poco perdido porque, les dije, yo he estado buscando todos esos libros de física, lo he mirado en todas partes y no consigo dar con la ecuación. ¿Me podéis dar la ecuación? ¿Cuál es la ecuación que explica esto? Porque quizá me lo he perdido. Supongo que no lo entendí bien. ¿Me podéis enseñar cuál es la ecuación que explica todo esto? Y me dijeron, ¿qué ecuación? Y yo les dije, pues yo la verdad quiero saber quién es ese tío que está inflando el globo. Y la verdad es que la reacción, pues yo no tuve la reacción que habéis hecho, que habéis dado vosotros, porque la sala se quedó en silencio. Uno de los estudiantes, al final de la mesa, casi escupió el café que estaba bebiendo, se atragantó. Y el director del departamento de física empezó a sudar. Y bien, y pensó que diría que el tipo que está inflando el globo es Dios. No, no hay que decir la palabra Dios en el departamento de física. Y delante de mis estudiantes, por favor.
I said, listen, Y let's dije, pues draw the bien, rest por of the favor, guy. vamos a dibujar el resto de ese tipo que está inflando el globo, el resto de él. Bien, la verdad es que cuando el universo se expande, el globo se expande, sus pulmones se contraen, porque la verdad es que para cada acción hay una reacción que es igual y opuesta. Una de las primeras leyes de la física que se aprenden es la ley de la conservación. Y recientemente pues tuve una discusión, bueno, la verdad no fue a más esa discusión porque no me molesté en entrar en detalle, pero bien, dijeron, el universo, por ejemplo, es como un pan como un pan que se infla, un pan de pasas. Y la verdad es que dentro de ese pan, a medida que se cuece, las pasas se van separando, son como galaxias que van distanciándose unas de otras. Y yo dije, ¿de verdad? ¿De verdad? Porque al final es la naturaleza del pan expandirse. ¿Verdad? Yo creo que a ese tipo le hace falta aprender algo de cocina. Espero que no sea él quien cocina en su casa, porque la verdad es que si pones harina, agua y pasas, pues ya te puedes quedar sentado esperando que pase algo. Porque hace falta algo para que ese pan se infle. Hace falta algo de levadura, digo yo. La levadura provoca una reacción química y para producir esa energía se necesita energía para poder hacer que el pan se expanda, que crezca. Hay que ponerlo en un horno. La verdad es que si lo pones en un horno, el cocinero ya poco importa. Mientras sepas que hace falta un horno y la levadura. De lo que hablo aquí es que, al fin y al cabo, dentro del globo entra algo que hace que el globo se expanda. Es ese aire comprimido que entra y que está haciendo expandir el globo. Es ese potencial de energía que entra y que hace que ocurran las cosas. Y eso es lo que no se suele entender. Y la razón, bien, quiero decir que a raíz de ese malentendido, de ese error de comprensión, la mayoría de nuestra física, la mayoría de nuestra comprensión física se limita a centrarse en la expansión, en la explosión también. Es ese enfoque que tenemos hacia el universo. El típico enfoque que tenemos hacia el universo. Ya sabéis, tenemos bien algo que es explosivo y lo ponemos en un cilindro y damos con una chispa y eso explota. Ya sabemos, es la versión masculina de cómo funciona un motor de explosión, ¿verdad? Y anda, lo podemos hacer saltar todo en pedazos. Y eso es la radiación. Y esa es la ecuación, pero nada nos hace pensar en esa parte más compacta, como por ejemplo vemos que la tecnología más avanzada, esos pensadores del planeta que piensan en esa expansión. Y ya sabemos que para viajar en el espacio, pues utilizamos ese símbolo fálico y luego ponemos ese explosivo. Tenemos esa concepción masculina de que todo explota. Y todo lo que sube ya sabemos qué pasa. Pero a mí me parece que ahí hay demasiada testosterona. Y luego ponemos una cápsula para tapar el cilindro y damos con voluntarios. Pongámoslos en la cápsula también. Y entonces encendemos la mecha
then a few miles up, a little Y ejaculation. unas millas más allá, ya sabemos lo que pasa. Only a few minutes later. Unos minutos después. The male approach to the universe. Ya sabemos cuál es el enfoque masculino del universo. But in order for that fuel to be so reactive, in order for Pero that fuel to be hay so que powerful, it ser must tan have reactivo para que ese campo compression sea of tan energy potente. into it. Tiene It que was haber in tanta the air energía, compressed, it was tiene que haber being, aire comprimido, energized. tiene que haber algo que dé energía a todo esto. ¿Y de dónde viene esa energía? ¿De dónde viene esa potencia? Nuestro enfoque del universo es que todo explota. Into existence. Todo explota hacia la But existencia. nowhere Pero in physics do we say en la física where no se dice en ningún lado came from, de dónde viene la energía para producir la explosión. where did that come from? ¿De dónde viene? Instead of the radiative side, En lugar de general de ese active lado side, radiativo, deberíamos fijarnos en la otra parte. ¿De dónde viene? En la parte, no en la parte centrífuga, sino en la parte que va hacia el centro, hacia el medio. Digamos, esa concepción femenina, esa fuente, la parte que crea, que genera esa radiación, para que pueda suceder esa radiación. ¿Dónde está esa parte? Así que, si eso es así, el espacio no puede estar vacío. El espacio es la parte generoactiva, es la parte que genera la explosión. Y si es así, si el espacio es la fuente de la materia, ¿hay alguna prueba de que el espacio esté lleno y no vacío? Pues sí, sí que la hay, porque en ese mismo libro tenemos esa cita. Cuando nos fijamos en el nivel cuántico, la teoría de campo cuántica de hoy se deshace mediante un proceso de renormalización de la densidad de la energía en el vacío que formalmente debería ser infinita si no se retira mediante su renormalización. Normalmente cuando pensamos en el vacío, pensamos en ello como en algo vacío, que sería formalmente infinito si no se ha retirado. Ahí está la palabra clave, retirado, eliminado. ¿Por qué? Pues porque cuando nos fijamos en un átomo, parece como un aislante. Y si nos fijamos en esa oscilación del sistema, nos damos cuenta de que podemos seguir dividiendo y dividiendo para tener una cantidad infinita de energía. Tenemos la estructura del vacío dentro del átomo que está oscilando con una cantidad infinita de energía. Así que os preguntaréis, ¿por qué parece vacío? ¿Por qué parece un espacio vacío si al final, dentro de él, hay una cantidad infinita de energía? Pues bien, quizás sea porque la cantidad infinita de frecuencias es infinita y todas se van anulando, se van cancelando. Pero ahí donde no se consiguen cancelar, ahí es donde se produce ese punto de organización y ahí es donde tenemos el mundo material. ¿Podéis seguir? Así que, de pronto, el mundo material es una función de la oscilación del espacio en sí. Es una parte absolutamente diminuta, minúscula de lo que está ahí. Es como pensar en el vacío como algo lleno y ahí donde hay un pequeño escape, una pequeña fuga, eso es la materia, el mundo material.
exact it. Give your heart and your mind with everything that you have to bring down the way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. To understand is to transform what is. To understand is to transform what is. Pensacola, where's Pensacola? I'll give you a hint.